Buenos días con todos. Para mí es un placer y un honor poder compartir este tiempo con ustedes. Antes que nada, yo quisiera mencionarles que, bueno, como parte del Ministerio de Industrias y Productividad, actual Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, la esencia de nuestro trabajo ha sido específicamente apostarle todo al emprendimiento, a la innovación, y parte de esa esencia de nuestro trabajo también es entregarle todo nuestro tiempo, todo nuestro conocimiento a la micro, a la pequeña, a la mediana, a la grande industria, y que cada uno de ellos puedan fortalecerse y puedan seguir creciendo dentro de su producción. Y es por eso que estamos hoy aquí, parte de este foro, que es una gran iniciativa, y espero que cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes puedan aprovechar estos tiempos, este momento, estos minutos. Yo quiero hablarles específicamente esta mañana, que ustedes puedan conocer los nuevos incentivos con la Ley de Fomento Productivo que entró en vigencia el 21 de agosto del 2018. ¿Cuál es la esencia de esta ley? Que todos puedan acceder a esas inversiones, que todos puedan acceder a esos incentivos, pero que la esencia misma es del emprendimiento, que todos se arriesguen, como dijo incluso la gobernadora al inicio, que puedan apostarle a ese emprendimiento y a esa innovación dentro de cada una de sus empresas, de sus negocios, a nivel nacional. Sí, quiero iniciar antes de empezar específicamente con la ley, yo quiero comentarles acerca de los incentivos tributarios. Un incentivo tributario es un mecanismo fiscal en el cual se atrae una inversión, sea extranjera o nacional. Ese es un incentivo tributario. Hay muchas personas a través de todos estos años que nos han preguntado, disculpe, ¿pero qué es un incentivo? Muchos dicen, claro, me exoneran el impuesto a la renta, yo sé que eso me incentiva, pero quiero que todos entiendan esta mañana que un incentivo tributario es un mecanismo fiscal que el Estado pone para incentivar esas inversiones. ¿Sí? Porque a la final el incentivo tributario representa un gasto fiscal indirecto, específicamente. Entonces el Estado deja de recibir el pago de sus impuestos a cambio de recibir esas inversiones, de apostarle a esos emprendimientos y a esas innovaciones. Un incentivo tributario debe cumplir un objetivo de política económica que la misma Constitución del 2008 lo establece, que es incentivar la producción nacional, específicamente la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial. Muchos de los emprendimientos que se han realizado a través de estos y han recibido estos incentivos, hoy también son grandes exportadores a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, porque se arriesgaron, no solamente por recibir el incentivo, sino que una vez hecha la inversión específicamente, se ha hecho esa inserción estratégica en la economía mundial. Quiero hablarles un poco del contrato de inversión, ya que todo lo determinado en la nueva Ley de Fomento Productivo va de la mano con el Código Orgánico de la Producción, el COPSI. Muchas personas a veces han entendido que la Ley de Fomento Productivo le reformó al COPSI. No necesariamente, la Ley de Fomento Productivo va de la mano con el Código Orgánico de la Producción. ¿Qué es un contrato de inversión? El Código de la Producción crea una figura que es el contrato de inversión, el cual es un mecanismo alterno a los antiguos TBIs. El propósito específico de un contrato de inversión, específicamente hablando, es darle seguridad jurídica a los incentivos que accede el inversionista. O sea, le da estabilidad jurídica a esos incentivos. El mayor miedo de un empresario, ¿cuál es? Si yo invierto, ¿el Estado me va a respetar esa inversión y los incentivos que me está dando? El propósito del contrato de inversión es ese, estabilizar esos incentivos que yo como Estado le doy al inversionista y queda congelado durante todos los 15 años de vigencia del contrato, específicamente. Puede cambiar la ley, se puede reformar, pueden haber resoluciones posteriores, el contrato congela los incentivos que se le estableció al inversionista en el momento de la suscripción. Es por eso que el artículo 25 del COPSI habla de que esta estabilidad entró en vigencia desde el año 2010, que entró en vigencia el COPSI. Y el artículo 31 del reglamento al COPSI establece que las inversiones efectuadas antes de que se firme el respectivo contrato de inversión podrán estar amparadas en el contrato de inversión.
No es necesario suscribir un contrato de inversión para poder acceder a los incentivos de la ley. Pero, como les repito hace un momento, la idea de suscribir un contrato es estabilizar esos incentivos por todo el tiempo que yo voy a hacer la inversión y más, porque hay muchas inversiones que duran 3, 4 años, 5 años, pero yo tengo la estabilidad de hasta 15 años, incluso renovable. O sea, puedo firmar por 15 años y renovarme por otros 15 años más, específicamente. Y lo que determina este artículo aquí es que hay muchos empresarios que nos han preguntado, yo inicié la inversión el año anterior, no puedo ingresar ese flujo de inversión del año anterior dentro de mi contrato de inversión, este reglamento lo permite. Si es parte del flujo de la inversión que inició el empresario y es dentro de todo el proyecto, de todo el modelo de gestión del proyecto de la inversión, lo puede ingresar. El COPSI lo permite, específicamente. ¿Sí? Miren, nosotros como Ministerio de Industrias a través de todos estos años hemos velado porque el inversionista se ha respetado sus derechos dentro de una inversión. ¿Sí? Todos tenemos derechos como ciudadanos, tenemos derechos como estudiantes, como trabajadores, todo, pero la ley determina derechos como inversionista también. Y algo que nosotros hemos trabajado como Ministerio de Industrias es que el inversionista se sienta respetado dentro de sus derechos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Parte de estos son el trato no discriminatorio, es un derecho a la propiedad, la libertad de producción y comercialización de bienes y servicios. Cada uno puede emprender e innovar en el área que quiera. ¿Sí? Y nosotros como ministerio trabajamos por que esos derechos se respeten. Libre fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización están ya regulados por ley. Acceso a procedimientos administrativos y acciones de control establecidas por la ley, esto con el fin de evitar prácticas anticompetitivas. Libertad para importar y exportar bienes y servicios, excepto los prohibidos por ley. Libertad para transferir ganancias o utilidades al exterior. Libre acceso al sistema financiero nacional y al mercado de valores del país y acceso al arbitraje como método de resolución de conflictos. Estos derechos son los que nosotros diariamente trabajamos porque el inversionista se sienta seguro de que su inversión va a ser respetada. ¿Sí? Miren, los contratos de inversión, ¿cuáles son los incentivos más solicitados y que han sido más solicitados durante todo este tiempo desde que entró en vigencia el Código de la Producción en el 2010? Los dos incentivos sectoriales más solicitados ha sido la exoneración del impuesto a la renta por 5 años. Esto es contado desde el primer año en que se generan ingresos atribuibles directa y únicamente a la inversión nueva. Este es uno de los, la mayor parte de inversionistas le apuntan directamente a este incentivo porque sabemos el impuesto a la renta específicamente en cada empresa es diferente y a veces sí es un problema. Entonces es un incentivo que es más solicitado, al igual que la deducción del 100% adicional del costo de depreciación anual de activos fijos nuevos y productivos. Las empresas tendrán derecho a la deducción del 100% adicional del costo o gasto de depreciación anual que generen dichas inversiones durante 5 años, contados desde que se produzca el inicio de su uso productivo. Estos son los dos incentivos sectoriales más solicitados y más acogidos por los inversionistas. Al igual que la reducción total o parcial del pago de aranceles siempre y cuando las mercancías o a importarse estén clasificadas como bienes de capital y sean necesarias para el proyecto de inversión. Ese es uno de los incentivos, los 3 incentivos más acogidos. Para pasar a explicarles específicamente por qué la Ley de Fomento Productivo va de la mano con el Código de la Producción, quiero explicarles y comentarles esta mañana unas reglas básicas respecto al contrato de inversión. No se requiere contrato de inversión para aplicar los incentivos. Todas las empresas pueden aplicar directamente en el SRI. El SRI tiene emitido un formulario donde el empresario, el inversionista puede acceder directamente y comienza el flujo de inversión. Esa es una regla básica. Las empresas constituidas antes o después de la vigencia del COPSI, esto es diciembre de 2010, pueden solicitar un contrato de inversión y ciertos incentivos. El concepto de nueva inversión tiene que estar empatado con las condiciones que se pone la ley para los incentivos. Es decir, para efectos legales se considerará nueva inversión y se reconocerá el incentivo correspondiente. Esto desde que la empresa tenga ingresos por la inversión, desde que los activos empiecen a funcionar.
¿Qué quiere decir esto? Una inversión nueva es aquella que es considerada, de acuerdo a lo que la ley dice, un aumento de su capital, del acervo de su capital, o ingrese haga crecer su negocio diferente a lo que inició, ¿sí? Específicamente. Miren, no siempre los contratos reconocen incentivos fiscales previstos en el COPSI. Hay empresarios inclusive que han firmado el contrato de inversión por congelar la estabilidad jurídica, pero no necesariamente han accedido a incentivos, pero sí han guardado el tema del arbitraje internacional. Los incentivos tributarios de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo. Esta es la ley que entró en vigencia el 21 de agosto del 2018. ¿Por qué les hice un preámbulo? Les repito, porque la Ley de Fomento Productivo va de la mano con el Código de la Producción. ¿Sí? ¿Qué establece la nueva Ley de Fomento Productivo? Todos los incentivos que están en la Ley de Fomento Productivo se ampliaron a los incentivos que establecía el COPSI. Es decir, lo que antes yo tenía, hace un momento les puse una lámina que decía que uno de los incentivos más acogidos por los inversionistas es exoneración de 5 años del impuesto a la renta. La Ley de Fomento Productivo establece que se exonerará por 12 años específicamente. ¿Sí? Todas las inversiones productivas tienen que acogerse a lo que establece el COPSI. ¿Sí? Una inversión productiva y que es una inversión nueva. Ustedes pueden ver en la lámina, está textual lo que dice la ley, que es una inversión productiva y que es una inversión nueva. Quiero aclarar algo bien importante que nos ha pasado con la experiencia en todos estos años, que muchos toman a inversión nueva en cuanto al tiempo y no en cuanto al concepto. La ley determina que una inversión nueva no es solamente en cuanto al tiempo, sino en cuanto al concepto. Por eso es que aquí la ley determina que una inversión nueva es el flujo de recursos destinado a incrementar ese acervo de capital. Es una inversión destinada mediante una inversión efectiva en activos productivos que permita ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios o generar nuevas fuentes de trabajo. No incluye la transferencia de activo productivo en funcionamiento. Esto no solamente, como ustedes pueden ver, no es solamente una inversión nueva en cuanto a tiempo, o sea que recién lo van a hacer este año o recién lo empezaron la inversión. Eso es una inversión nueva en tiempo. Esto es una inversión nueva en cuanto a concepto. Si una empresa determina esto dentro de su capital, la ley lo determina como una inversión nueva. ¿Sí? La Ley de Fomento Productivo habla específicamente de temporalidad. Todos los incentivos que están en el Código de la Producción, la Ley de Fomento los acoge, pero solo para aquellas inversiones que son realizadas desde el 21 de agosto del 2018 en adelante, hasta por 2 años. Es decir, la Ley de Fomento Productivo tiene vigencia de 2 años. Entra en vigencia el 21 de agosto del 2018 y termina en agosto del 2020. ¿Sí? El presidente tiene la potestad. Hay una disposición que el presidente de la República tiene la potestad de poder ampliar esos 2 años si es que él ve conveniente, vía decreto. Pero la Ley de Fomento Productivo tiene vigencia solamente de 2 años. Esa es la temporalidad de esta ley específicamente. La proporcionalidad es que esta ley establece en cuanto a las inversiones en empresas existentes, es que se exonera del impuesto a la renta y se va a calcular de forma proporcional a lo que ya accedieron. Les explico de mejor manera. Muchas empresas me dirán, y hemos tenido casos, yo invertí en enero, febrero de este año, o invertí ya a inicios de este año, pero no me acojo a estos incentivos, porque la ley entró en vigencia en agosto. La misma ley determina en una de sus transitorias diciendo, a ver, si usted invirtió en el 2018, desde enero 2018, usted se acoge a los incentivos de la Ley de Fomento. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que invertir a partir del 21. Si usted invirtió en el 2018, desde el 1 de enero del 2018, automáticamente se acoge y lo que se hace es cogerle la parte proporcional desde el tiempo en que empezó su inversión, específicamente. ¿En qué consiste la exoneración del impuesto a la renta en temas de sectores priorizados establecidos en la nueva Ley de Fomento Productivo? Muchas personas y muchos inversionistas incluso a veces no conocen, saben el sector en el que invierten, pero no ha habido una suficiente explicación por parte de todos a nivel nacional qué es un sector priorizado. La exoneración del impuesto a la renta que concibe esta Ley de Fomento Productivo es en nuevas inversiones, lógicamente realizadas a partir del 21 de agosto, como les comenté, en sectores priorizados.
Estos sectores priorizados ya cuenta el Código de la Producción desde el 2010. Lo que se hizo aquí es aumentar algunos. Uno de los sectores priorizados, todo lo que ustedes ven en la lámina son los sectores priorizados en el que si yo realizo una inversión voy a acceder a la exoneración hasta por 12 años del impuesto a la renta y del pago de su anticipo. ¿Qué es esto? Sector agrícola, cadena agroforestal y productos elaborados, metalmecánica, petroquímica y oleoquímica, farmacéutica, el tema de turismo, cinematografía, audiovisuales y eventos internacionales fue incluido recién este año. Este sector no era considerado como priorizado y ahora la nueva ley de fomento productivo sí lo hizo. Energías renovables, incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa, servicios logísticos de comercio exterior, biotecnología y software aplicado, exportación de servicios. Exportación de servicios fue incluido de una mejor manera en el concepto de la ley de fomento productivo. Desarrollo y producción de servicios de software y hardware, eficiencia energética, industrias de materiales y tecnologías de construcción sustentable, sector industrial, agroindustrial y agroasociativo y sectores de sustitución estratégica de importaciones. La exoneración de 12 años del impuesto a la renta es para las inversiones que se realizan fuera de los cantones de Quito y Guayaquil. Si yo hago una inversión dentro de Quito o dentro de Guayaquil, solamente tengo la exoneración por 8 años. Tengo que hacer fuera e incluso si es que yo hago una inversión en cantón fronterizo, se aumenta la exoneración del pago del impuesto a la renta. Hay un sector que ha sido muy poco visto dentro de las inversiones a nivel nacional, es el sector de las industrias básicas. No se ha generado mucha industria básica en el Ecuador y el propósito de la ley de fomento productivo es aumentar, incentivar a los inversionistas acceder a este tipo de industria. El invertir como nueva inversión en industria básica, de acuerdo a la lista que ustedes ven en la lámina, esto me genera a mí una exoneración de 15 años del impuesto a la renta y de su anticipo. Es mayor el tiempo de mi exoneración en referencia a una inversión de los sectores priorizados que ustedes vieron hace un momento. Si yo realizo una inversión en industrias básicas, se me va a incluir por 15 años el impuesto a la renta y su anticipo. Y ojo, al inicio les comenté que el Código de la Producción, el contrato de inversión se puede firmar y renovar. Imagínense si yo firmo un contrato de inversión por 15 años en industria básica y tengo la exoneración del IR por 15 años, puedo renovar esos 15 años otra más. ¿Sí? Y 5 años adicionales para cantones fronterizos. Si yo desarrollo una industria básica en cantón fronterizo, tengo 20 años de exoneración del pago del impuesto a la renta y del pago del anticipo. Esto es lo que determina la nueva ley de fomento productivo. Una de las mayores problemáticas también en el tema de las inversiones y en el tema de los créditos también externos es en cuanto al pago del ISD, el pago del impuesto a salida de divisas. Y la ley de fomento productivo, y ustedes han escuchado muchas veces el anuncio del presidente en que se exonerará, se quitará el ISD, y la ley de fomento productivo contempla todo esto. Todas las inversiones nuevas, productivas, que suscriban contratos de inversión, tendrán derecho a la exoneración del ISD para importación de bienes de capital y materias primas, dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, y para el financiamiento externo se mantiene el beneficio de acuerdo al régimen general. Es decir, que si yo hago un crédito externo afuera, tengo como beneficio el momento en que yo hago el pago de mi dividendo, no voy a pagar el ISD. Si yo hago una importación de bienes de capital y materias primas para mi inversión, no pago el ISD. Está completamente exonerado. Justo el día viernes tuvimos una reunión con el Comité de Política Tributaria y se está comenzando a trabajar en la lista de los bienes de capital y materias primas, incluso para aumentar esa lista. Porque hay una lista muy limitada en tema de materias primas, de bienes de capital. Ahora se aumentó esa lista y estamos trabajando en eso para que todos los inversionistas, como ustedes vieron en uno de los derechos, es no trato discriminatorio. Porque muchas empresas pueden decir, yo traigo esta materia prima, pero no está incluida dentro de la lista de exoneración. El objetivo de esta ley es no, incluyamos todo lo que sea materia prima
o bienes de capital. Y ese es el objetivo específicamente de esta ley. ¿Sí? En cuanto al tema de reinversión de utilidades, todos los pagos al exterior por dividendos quedan completamente exonerados del ISD en el caso de que se reinvierta el 50% de las utilidades de la empresa. Si yo como empresario reinvierto el 50% y tengo que hacer pago de dividendos al extranjero, no voy a pagar el ISD. Estos dividendos serán como ingreso exento para el impuesto a la renta y aplica siempre que la empresa informe su estructura accionaria. Hay muchas de las veces que hubo muchos requisitos antes, ahora el tema solamente es presentar cómo está compuesta su estructura accionaria. ¿Sí? La empresa deberá aumentar su capital, no aplica para sector financiero, sector priorizado ni sector estratégico. ¿Sí? Exclusivamente solo por la reinversión de utilidades. ¿Qué reglas pone la ley de fomento productivo para la aplicación de todos los incentivos? La inversión debe iniciar en estos próximos 24 meses, es decir, a partir del 21 de agosto, como les comenté hace un momento. Todos los plazos de exoneración inician a partir que la empresa genere ingresos atribuibles, es decir, mi exoneración va a comenzar desde el momento en que yo comienzo a tener ingreso atribuible a esa nueva inversión. No es desde el primer año. Hay muchas inversiones que pueden tener un retorno, un ingreso de la inversión a los 2, 3 años, 4 años. A partir del cuarto año es donde comienza la aplicación de los incentivos. El requisito es que se genere la nueva inversión dentro de estos 24 meses. Si ustedes me dicen, no, pero es que mi retorno va a tener de aquí a 4 años y ya termina la ley, no importa que termine la ley, que deje de estar en vigencia. Lo importante es que se haya iniciado dentro de estos 24 meses y ya tienen la aplicación de los incentivos. ¿Sí? Para las empresas existentes la exoneración será proporcional a la nueva inversión, lo que les explicaba. Si yo ingresé desde el 1 de enero ya mi inversión, ya tengo mi inversión, voy a aplicar a los incentivos de la ley de fomento productivo. Esto es súper importante que todos conozcamos que la mera transferencia de activos entre partes relacionadas no se considera una nueva inversión. Hay empresas que están correlacionadas la una con la otra y el hecho de pasar un activo de la una a la otra no me genera de que la que recibió el activo va a tener una nueva inversión por el activo que recibió. Esto no es considerado como parte de una nueva inversión. Para inversiones provenientes de paraísos fiscales, el beneficio se aplica. Recuerden que hasta antes de la entrada en vigencia de la ley de fomento productivo no se podía no se podía hacer inversiones con dinero proveniente de paraíso fiscal. La ley de fomento productivo reforma esta prohibición y ahora sí se lo puede hacer siempre y cuando se transparente la información corporativa. Puede venir tranquilamente la inversión de paraíso fiscal. Al final del periodo, el presidente podrá prorrogar por 24 meses o cancelar el incentivo. Esto es lo que les comentaba de que la ley de fomento productivo tiene vigencia de 2 años. El presidente tiene la potestad de poderle ampliar por 2 años más. En resumen, para que todos podamos tener bien en claro lo que les expuse hace un momento, voy a exonerarme del impuesto a la renta por 12 años en los sectores priorizados del COPS, en la lista que ustedes vieron. Ubicación fuera de la zona urbana de Quito y Guayaquil. Voy a tener una exoneración del impuesto a la renta por 8 años en esos sectores priorizados si es que yo lo hago dentro de los cantones de Quito y Guayaquil. Una exoneración del impuesto a la renta por 15 años si lo hago en industrias básicas en todo el país. Si yo lo hago esa misma inversión en industrias básicas en cantones fronterizos, me voy a exonerar por 20 años. Si yo voy a tener una exoneración de 15 años en sector industrial, agroindustrial y agroasociativo en cantones fronterizos. Si yo realizo inversiones nuevas productivas en Manabí y Esmeraldas, me puedo exonerar hasta por 15 años del impuesto a la renta. Si en Manabí y Esmeraldas hago una inversión en tema de turismo, en el sector turístico, me puedo exonerar hasta por 20 años del impuesto a la renta. Si hago una inversión dentro de una sede, una zona especial de desarrollo económico que les voy a explicar en unos minutos, en tema industrial, logístico o turismo y tecnología, me puedo exonerar hasta por 10 años. Y si hago inversiones nuevas productivas en todo el país,
me puedo exonerar del impuesto a la renta por la vigencia del contrato, ¿sí? Hay muchas empresas que, por ejemplo, en los sectores estratégicos, han realizado contratos de inversión, han suscrito contratos de inversión por las inversiones que han hecho en esos sectores, sector hidroeléctrico, en las refinerías, temas petroleros. Ellos, la vigencia del contrato de inversión no es hasta por 15 años, sino por el tiempo de la concesión que se les otorgó para ese sector. Es decir, si tienen una concesión por 40 años, el contrato de inversión tiene vigencia de 40 años en esos sectores estratégicos. En el tema del IVA, la Ley de Fomento Productivo establece que si yo invierto en temas de bienes y servicios a los que ya existen, la Ley de Fomento Productivo incrementó estos bienes y servicios que están aquí. Yo voy a tarifar con IVA 0% si es que invierto en servicios de construcción de vivienda de interés social en los proyectos calificados por el Midubi. Si yo tengo vehículos eléctricos para uso particular, si ustedes compran un vehículo eléctrico, no pagan IVA, o transporte público o de carga. Baterías, cargadores para electrolineras, para vehículos híbridos y eléctricos, está tarifado 0. La materia prima, insumos importados o adquiridos en el mercado interno para el sector agropecuario, acuícola y pesquero. Todos esos bienes y servicios de esa materia prima tiene tarifa 0 de IVA. Maquinaria, partes y piezas de uso agrícola, acuícola y pesquero, pagan tarifa 0. Paneles solares y plantas para el tratamiento de aguas residuales, barcos pesqueros de construcción nueva de astillero y arriendo de tierras para uso agrícola. Ahora, en el seguro de desgravamen en créditos en diferentes segmentos y los servicios de medicina prepagada, los seguros y reaseguros de salud y vida, asistencia médica, accidentes personales y los obligatorios por accidentes de tránsito, pagan tarifa 0. Eso está incluido dentro de las reformas de la Ley de Fomento Productivo. Esto como Ministerio de Industria nosotros lo trabajamos en el desarrollo de la ley, específicamente, para poder dar un incentivo más al sector agropecuario, al sector acuícola, y que ellos puedan también, porque una de las cargas que el inversionista tiene es el IVA, dentro de los bienes y servicios. En el tema de la devolución del IVA, yo puedo pedir la devolución del IVA en la adquisición de materiales para la construcción de proyectos de vivienda de interés social. Hace un momento ustedes vieron que es tarifa 0, pero si yo ya pagué al iniciar eso, puedo pedir la devolución de ese IVA, ¿sí? En producciones audiovisuales y televisivas y cinematográficas, devolución del 50% del IVA pagado en gastos de desarrollo, preproducción y postproducción. Esto es con el objetivo de incentivar el sector que ustedes vieron hace un momento, cinematográfico. Es uno de los sectores priorizados donde yo puedo realizar inversiones nuevas y voy a tener la exoneración del IR por 12 años. Si es que ya se inició ese proyecto y yo ya realicé pagos del IVA, la Ley de Fomento Productivo me establece que yo puedo solicitar la devolución del 50% de ese IVA, a fin de continuar con mi inversión dentro de ese sector. Y el tercero es para exportadores de servicios en los términos que se definan en el reglamento. Esos servicios estamos nosotros trabajando ya en el reglamento de la Ley de Fomento Productivo, el cual yo estimo que saldrá máximo en unas 3 semanas, el reglamento, y ustedes podrán ver ahí que hay nuevos servicios que se han incluido con el fin de incentivar más al inversionista. En el tema de impuesto a la salida de divisas, como les dije hace un momento, el impuesto a salida de divisas es una exoneración en pagos al exterior o a instituciones públicas o privadas, de intermediación financiera u otro tipo de instituciones que operen en los mercados internacionales, debidamente calificadas por las autoridades ecuatorianas, siempre que los recursos sean destinados al financiamiento de microcrédito o inversiones productivas. ¿Por qué se pidió y se puso en la Ley de Fomento Productivo la exoneración del ISD? Porque uno de los cuellos de botella que también tiene el país en tema de microcréditos es el tema de la garantía y el interés para los empresarios. Entonces, hay muchas empresas a nivel internacional que ellos sí generan microcréditos a las MIPYMES y a todos los empresarios más convenientes en cuanto a interés y en cuanto a garantías. Entonces, uno de los incentivos en la Ley de Fomento Productivo es, perfecto, si tú tienes un microcrédito afuera para pagos internacionales, te exonero del ISD.
Segundo, devolución del ISD en compra de materias primas, insumos y bienes de capital para exportación de servicios, y la devolución del ISD en compra de materias primas, insumos y bienes de capital para exportación de bienes. Esto es lo que les comentaba hace un momento, que en este momento nos encontramos trabajando con el Comité de Política Tributaria a fin de incrementar la lista de los bienes de capital y de las materias primas, de los insumos, que la mayor parte de inversionistas requieren para poder ser exonerados del ISD. Como la Ley de Fomento Productivo nos da la apertura ya de poder exonerar esos bienes de capital y esas materias primas, se va a incrementar esa lista. En el tema del impuesto a salida de divisas, uno de los requisitos más claros que requiere la ley es simplemente que el empresario pueda demostrar su ingreso neto de esas divisas, que pueda transparentar netamente cuál es el ingreso, si es para el pago del microcrédito, es el requisito más claro que pone la ley. Las zonas especiales de desarrollo económico. A través de todos estos años, el sector productivo y el Estado ha estado trabajando en tratar de desarrollar estas sedes, estas zonas especiales de desarrollo económico. No sé si ustedes conocen la de Yachay, que es cerca de aquí de Ibarra, la de Laromo, que va a ser la refinería del Pacífico, la de Pozorja, y la del Litoral, la sede del Litoral. Estas zonas especiales de desarrollo económico tienen un objetivo bien claro. También es de incentivar a los empresarios a que puedan invertir dentro de estas zonas. Todos los beneficiarios de la sede pueden ser los administradores, los operadores y las personas jurídicas con contratos de ingeniería, procura y construcción. Es decir, si una empresa contrata a otra empresa que le construya dentro de la sede porque es operador de la sede, aún el que está construyendo se beneficia por construir dentro de la sede. Toda empresa que opere o administre dentro de una sede es beneficiario de todos los incentivos que la ley determina. ¿Qué tipologías tiene esta sede? Son actividades de transferencia y desagregación tecnológica, por ejemplo la de Chay tiene esa tipología. Hay otras que son de operación de diversificación industrial, servicios logísticos y servicios turísticos. La última tipología, la de servicios turísticos, fue incrementada con la Ley de Fomento Productivo. Las otras tres tipologías ya existían desde el 2010 con la entrada en vigencia del COPSI, del Código de la Producción. Esta zona especial de desarrollo turístico que fue incrementada con la Ley de Fomento Productivo es con el fin de que mayores empresas, mayores inversionistas puedan apostarle también al sector turístico y así poder hacer crecer mayores zonas de desarrollo especial de desarrollo económico. ¿En qué consiste los beneficios de yo ingresar en una sede? Tengo exoneración del pago del impuesto a la renta y de su anticipo por 10 años, desde que hay ingresos operacionales de la inversión específicamente. Aparte de eso, tengo una rebaja adicional de 10 puntos en el impuesto a la renta aplicable por un plazo de 10 años a partir de la finalización del periodo de exoneración total de dicho impuesto. Es decir, si ya pasó los 10 años de mi exoneración, los siguientes 10 años se me van a bajar a la tarifa que está establecida en la ley, se me van a bajar 10 puntos. Es decir, si ahorita está en 28%, yo voy a pagar solamente 18% por estar en la sede. Los incentivos tributarios para la compra de bienes o servicios incorporados en procesos productivos autorizados por la sede, es decir, si yo ingreso como empresario, tengo una inversión dentro de una sede, yo tengo una exención del pago total de aranceles. El IVA del 0% de importación de bienes de capital, crédito tributario y devolución del IVA, pagado en la compra de materias primas nacionales y exoneración del ISD para las importaciones. Es decir, todo producto que ingresa a la sede no paga nada de aranceles específicamente. Si yo requiero ese producto generado en la sede que entre al territorio nacional, solo voy a tener que pagar el costo de ese producto dentro del territorio nacional. No necesariamente todo el costo que se hace ahora por una importación. Incentivos en el sector de turismo. Este es el objetivo de la sede turística. Esto se incluyó con la Ley de Fomento Productivo.
Tengo una exoneración del… ¿Por qué les explico esto aparte? Porque en las otras 3 tipologías que ya existían, solo tengo una exoneración del impuesto a la renta hasta por 10 años. Esta sede turística, en cambio, la ley de fomento productivo le aumentó 10 años más. Tengo 20 años de exoneración del pago del impuesto a la renta y de su anticipo. Esto para el tema de MIPYMES de turismo comunitario y asociativo. La idea es que incluso muchas MIPYMES puedan crecer su inversión dentro de este sector, porque la mayor parte, las MIPYMES pueden inclusive asociarse para tratar de invertir dentro de este sector. Existe como incentivo en este sector turístico la devolución del ISD pagado por comisiones en servicios de turismo receptivo. Fondo Nacional de Gestión Turística para financiamiento de planes y proyectos orientados a facilidades turísticas, mantenimiento y promoción turística. Y deducción del 100% adicional del valor de costos y gastos en promoción y publicidad para turismo receptivo. Es decir, cada fase que yo aplico en el turismo está beneficiado con un incentivo. La promoción, el mecanismo de, de facilitar al turismo a las personas, cada parte está incentivado con la ley. Inversión en inmuebles. La ley de fomento productivo trata de incentivar el tema del mercado de valores para inversión en inmuebles. Todas las sociedades, fondos colectivos o fideicomisos, cuya actividad económica exclusiva es la inversión en activos inmuebles, puede exonerar el pago del impuesto a la renta. ¿En qué sentido? A través de las utilidades, rendimientos o beneficios netos que se distribuyen a accionistas o cuotahabientes, siempre que esta empresa, este fondo colectivo o este fideicomiso distribuya la total de utilidades o los beneficios, realice cuotas o valores inscritos en el catastro público del mercado de valores, el beneficiario mantenga la inversión por un plazo mayor a 360 días y al final del ejercicio mantenga al menos 50 accionistas o cuotahabientes con ninguno más del 30%. Si yo realizo esta inversión en esta clase de inmuebles, tengo la exoneración del pago del impuesto a la renta. También se exonera este pago por la utilidad, por venta o cesión de acciones o derechos representativos de capital de las sociedades o fondos dedicados a estas actividades. Es decir, el paquete de incentivos que contempla la ley de fomento productivo procura tomarle de la mano al inversionista, al emprendedor, al innovador y tratar de llevarle más allá, que no sea el tema de un mecanismo fiscal como es el incentivo tributario, no sea un detenimiento, una parada forzosa para el inversionista, el empresario, y que pueda acceder más allá. Porque muchos a veces nos limitamos también porque está detrás el impuesto o algo. El propósito de esta ley es incentivar eso, darle de la mano al inversionista por parte del Estado y contar con ese lanzarse de los empresarios a creerle al Estado. Muchísimas gracias. El gobierno de todos.